Yo siempre me acuerdo de los días de Reyes, lo que era el portal en un día de Reyes. Eran todas las puertas abiertas y los críos uno casa de otro, a ver qué te trajeron, a ver qué te trajeron, a ver qué me pusieron. Y ahora llega un día de Reyes y no se oye ni el tato. En nuestro portal yo creo que había 40 o 50 niños, porque el promedio de familias era de 3 hijos por familia, la que menos tenía para darle las casas. Los había de 5 y cuando bajaban por aquella escalera era como una bandada desbocada de caballos. El barrio, por el precio de los pisos, ya sea de compra o de alquiler, marcan una clase social. No creo que aquí venga a vivir alguien que puede comprarse un piso en Viesques, no lo creo. Sí es verdad que, por eso les dieron los pisos, habría un tope de sueldo, o sea, ingenieros aquí no vinieron, no. Pero bueno, dentro de tal, pues no era lo mismo el que trabajaba de turnos que el que trabajaba en el horno alto que el que llevaba muchísimos años. Por ejemplo, mi padre, pues aquí había gente que llevaba mucho más tiempo trabajando en Esidesa que mi padre. O sea, quiero decirte, y eso se notaba mucho en el sueldo. Ahora ya hay mucha gente que ni siquiera conocemos, porque hay mucha gente que ya no es que no sea de nosotros como familia de productores de Esidesa, sino que hay gente que no hace relación en el barrio, viene solamente a dormir. Entonces lo puedes conocer porque sea tu vecino de puerta. Pero ya no es lo de antes de comemos juntos, cenamos juntos, nos vamos de fiesta juntos. Antes, como los papás trabajaban mucho juntos, pues a lo mejor se iban ellos a cenar por ahí y teníamos la oportunidad nosotros de ir de fiesta por otro lado y luego al final juntarnos. Ahora eso no lo podemos hacer porque hay críos que no se conocen, viven en el mismo portal y no se conocen, no han tenido relación juntos. Luego empiezas a comparar lo que es la vida en Gijón, en el centro, con lo que es la vida aquí y ves que la limitación es para todo, para colegios, para actividades extraescolares, para cualquier cosa, para comprar. Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil llegar a quedar aquí. Y luego, bueno, yo con 20 y pico años, toda la gente de mi generación, todo el mundo escapó.